Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a sumergirnos en algo que a muchos de nosotros nos toca el corazón, nos hace suspirar y sí, a veces hasta nos saca una lágrima. Hoy vamos a hablar de amor eterno, de esa esperanza que nunca se apaga, y lo vamos a hacer reviviendo la magia única entre Can y Demet. Sí, ese dúo que nos robó el aliento, que nos hizo creer en los finales felices y que hasta el día de hoy sigue resonando en nuestras mentes y corazones. ¿Están listos para recordar por qué nos enamoramos tanto de ellos? Si aún no lo han hecho, aprovechen ahora mismo para darle a ese botón de suscripción y activar la campanita, porque tenemos mucho contenido genial para ustedes y no querrán perderse nada. Y es que ¿quién no recuerda esa conexión eléctrica que transmitían Can y Demet? No era solo química, era algo más profundo, algo que trascendía la pantalla. Desde el primer momento en que sus personajes se cruzaron, algo hizo clic, algo nos dijo, aquí hay algo especial. Y ese algo se convirtió en una vorágine de emociones que nos arrastró a todos. Piensen en esas miradas, esas sonrisas tímidas al principio, esas conversaciones cargadas de doble sentido, cada gesto, cada palabra, estaba impregnado de una dulzura y una intensidad que nos dejaban pegados a la pantalla. Era como si sus almas estuvieran destinadas a encontrarse, y nosotros éramos los afortunados testigos de esa sagrada unión. Esta conexión no se trataba solo de la interpretación, se sentía como una resonancia genuina, una vibra que solo ocurre cuando dos personas realmente se entienden en un nivel más allá de lo superficial. Era esa chispa, ese algo inefable que hace que una historia de amor se sienta viva y palpable, incluso para quienes la observan desde fuera. Recordemos esos momentos clave que grabaron a fuego su historia. ¿Se acuerdan de aquella escena donde él la protegía de todo mal, de esa manera tan genuina y protectora? O cuando ella, con su inocencia y su fuerza interior, lograba derretir hasta el corazón más duro de él. Cada obstáculo que enfrentaban juntos, lejos de separarlos, los unía aún más. Parecía que el universo conspiraba para ponerlos a prueba, pero ellos, con su amor como estandarte, superaban cada adversidad con una gracia y una determinación que nos dejaban boquiabiertos. Era una historia de amor que hablaba de perdón, de segundas oportunidades, de luchar por lo que uno quiere a pesar de las circunstancias, y eso, amigos míos, es lo que hace que un amor sea verdaderamente eterno. Cada desafío que sorteaban juntos no solo fortalecía su vínculo, sino que también se convertía en una lección para nosotros, demostrando que el amor, cuando es genuino, tiene la capacidad de superar las pruebas más difíciles. Pero no todo era drama y tensión, ¿verdad? También nos regalaron momentos de pura alegría, de risas contagiosas, de complicidad que nos hacían sentir como si estuviéramos dentro de esa burbuja de felicidad. Esos paseos por la playa, esas cenas íntimas, esas confesiones al oído bajo la luz de la luna, todo contribuía a crear ese relato perfecto de amor que anhelamos encontrar en nuestras propias vidas. Era esa mezcla de pasión desenfrenada y ternura infinita lo que nos cautivaba, lo que nos hacía suspirar y soñar con que existiera un amor así de real y de poderoso. Estos instantes de levedad y cercanía eran el contrapunto perfecto a los momentos de tensión, recordándonos que el amor no solo se construye en la superación de conflictos, sino también en la celebración de los pequeños momentos de dicha compartida. Eran la demostración de que la vida en pareja, incluso en medio de las adversidades, está llena de oportunidades para el gozo y la conexión. Y es que la magia de Can y Demet no solo residía en la trama de la serie, sino también en la química innegable entre los actores. Esa conexión que traspasaba las cámaras y llegaba directamente a nuestros hogares, haciéndonos sentir parte de su historia. Es difícil explicarlo, pero cuando dos personas se miran de esa forma, cuando sus gestos se complementan a la perfección, cuando sus sonrisas se funden en una sola, ahí sabes que estás presenciando algo verdaderamente especial. Era una danza de miradas, de caricias, de silencios elocuentes, que narraba una historia de amor más allá de las palabras. Esta simbiosis actoral elevó la narrativa a un plano superior, permitiendo que las sutilezas y las profundidades de sus emociones fueran transmitidas con una autenticidad que rara vez se ve. No era solo actuar, era encarnar, era vivir el amor a través de sus personajes de una manera que resonaba con una verdad universal. Pensemos en las emociones que nos hicieron sentir. Nos hicieron reír hasta dolernos la tripa, nos hicieron sufrir con cada desengaño, nos hicieron vibrar de emoción con cada reconciliación. Y lo más importante, nos hicieron creer. Creer en que el amor verdadero existe, en que a pesar de los errores y las dificultades, siempre hay una luz al final del túnel si se lucha por ella.
Nos recordaron que el perdón es una herramienta poderosa, que la paciencia es una virtud y que al final del camino, la persona que te ama de verdad siempre estará ahí, esperando a que regreses. La montaña rusa emocional que nos brindaron fue deliberada y efectiva, diseñada para que nos involucráramos profundamente, sintiendo cada triunfo y cada caída de sus personajes como si fueran propias. Esta catarsis colectiva es un testimonio del poder del buen storytelling y de la conexión humana que puede crearse a través de él. Y esa esperanza, esa capacidad de reinventarse y de seguir luchando por su amor, es lo que los convierte en un referente para muchos de nosotros. No fue un camino fácil, tuvieron que superar muchos obstáculos, malentendidos e incluso separaciones. Pero cada vez que parecía que todo estaba perdido, ellos encontraban la manera de volver el uno al otro, más fuertes y enamorados que antes. Esa resiliencia en el amor es algo que admiro profundamente y que creo que es un gran ejemplo para todos. Nos mostraron que el amor no es estático, sino un proceso dinámico de adaptación y crecimiento, donde cada desafío superado solo sirve para cimentar una relación más sólida y duradera. Esta tenacidad es quizás el legado más importante que nos dejaron, una lección de que el amor vale la pena la lucha. Además, su historia nos enseñó que el amor no solo se trata de los momentos idílicos, sino también de la capacidad de perdonar y de crecer juntos. Vimos cómo cometían errores, cómo se lastimaban mutuamente, pero también vimos cómo aprendían de esas experiencias y cómo utilizaban esos aprendizajes para fortalecer su vínculo. Esa evolución personal y de pareja es lo que hace que su amor sea tan real y tan inspirador. No era un amor perfecto en el sentido de la ausencia de conflictos, sino un amor que se forjaba en la imperfección, en la aceptación mutua y en el compromiso constante de mejorar. Esta autenticidad es lo que resonó con tanta fuerza, porque refleja la realidad de las relaciones humanas, donde el crecimiento a menudo proviene de la superación de las dificultades. Ahora, si ustedes son como yo, seguramente se han preguntado en algún momento si esa magia que veíamos en pantalla se trasladaba también a la vida real. Y aunque no podemos saberlo a ciencia cierta, lo que sí podemos afirmar es que la conexión que transmitían era tan palpable que nos hizo soñar con que así fuera. Y ese es el poder de una gran historia de amor, que nos permite evadirnos de la realidad por un rato y creer en los finales felices que tanto anhelamos. La línea entre la ficción y la realidad se difuminó, creando una ilusión de autenticidad que cautivó a audiencias de todo el mundo. Esta capacidad de la ficción para inspirar esperanza y alimentar nuestros propios anhelos es una de sus funciones más poderosas, y Khan y Demet fueron maestros en ello. Han pasado ya algunos años desde que sus personajes nos conquistaron, pero la huella que dejaron en nosotros es imborrable. Aún hoy, cuando vemos alguna imagen o algún fragmento de sus escenas juntos, se nos dibuja una sonrisa en el rostro y se nos aviva esa nostalgia por un amor tan puro y tan intenso. Es un recordatorio de que las grandes historias de amor, las que nos tocan el alma, nunca mueren realmente. Perduran en nuestra memoria, en nuestras conversaciones y en la inspiración que nos brindan para nuestras propias vidas. La resonancia de su romance es un testamento a su poder perdurable, demostrando que algunas historias de amor trascienden el tiempo y el espacio. Por eso hoy, en este rincón de nuestro canal, hemos querido rendirles un homenaje a Khan y Demet, a esa pareja que nos enseñó que el amor eterno no es un cuento de hadas, sino una elección, una lucha y sobre todo, una esperanza que debemos alimentar día a día. Ellos nos recordaron que a pesar de las tormentas, siempre es posible encontrar un refugio en los brazos del ser amado. Su narrativa fue una metáfora poderosa de la perseverancia del espíritu humano y de la fuerza transformadora del amor verdadero. Nos enseñaron que la vida, al igual que una relación, requiere esfuerzo, dedicación y una fe inquebrantable en la posibilidad de un futuro mejor construido juntos. ¿Y ustedes, qué recuerdos tienen de Khan y Demet? ¿Cuál fue esa escena que los dejó sin aliento? ¿Qué aprendieron de su historia de amor? Me encantaría leer sus comentarios y que compartamos juntos nuestras experiencias. Porque al final, lo que hace que estas historias sean tan especiales es la conexión que crean con cada uno de nosotros, la forma en que se convierten en parte de nuestras propias vidas y de nuestras propias esperanzas. Sus vivencias compartidas en pantalla se convierten en un espejo donde reflejamos nuestros propios anhelos y nuestras propias luchas por encontrar ese amor que trasciende lo ordinario. La interacción con ustedes, nuestra comunidad, es fundamental para dar vida a estas reflexiones y mantener viva la llama de estas historias que tanto amamos. Así que, para ir concluyendo, hemos viajado de nuevo por esos momentos que nos hicieron suspirar, reír y llorar con Khan y Demet. Hemos recordado la magia de su conexión,
la fuerza de su amor y la esperanza que nos transmitieron. Espero que hayan disfrutado tanto de este repaso como yo. Antes de que se vayan, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con todos sus amigos que también amaron a esta pareja, y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y para expandir aún más sobre la profunda resonancia de su amor, debemos considerar cómo su historia se entrelaza con nuestras propias experiencias y aspiraciones. En un mundo que a menudo nos bombardea con narrativas de relaciones superficiales o fugaces, Can y Demet ofrecieron un antídoto, un recordatorio de que el amor profundo y duradero es posible. Nos mostraron que el amor no es un destino final, sino un viaje continuo de descubrimiento, adaptación y compromiso. La autenticidad con la que retrataron las complejidades de una relación nos hizo sentir vistos y comprendidos, validando nuestras propias luchas y triunfos en el ámbito del amor. La fuerza de su conexión no solo se manifestaba en los grandes gestos románticos, sino también en los pequeños detalles cotidianos, una mirada de entendimiento, un toque reconfortante, una risa compartida ante una tontería. Estos momentos, a menudo pasados por alto en la narrativa convencional del amor, eran la base de su relación y lo que la hacía tan creíble y conmovedora. Nos enseñaron que la verdadera intimidad se construye en la acumulación de estos instantes, en la creación de un lenguaje propio y en la profunda apreciación del otro en su totalidad, con virtudes y defectos. Además, su historia abordó temas universales como el perdón y la redención de una manera que nos invitó a la introspección. Vimos cómo los personajes, a pesar de cometer errores dolorosos, encontraban el camino de vuelta el uno al otro, no a través de la negación de sus fallos, sino a través de la aceptación, el aprendizaje y la voluntad de reparar el daño. Esta capacidad de perdonar y ser perdonado es fundamental para cualquier relación duradera, y Can y Demet lo ejemplificaron con una gracia y una profundidad que nos inspiraron a reflexionar sobre nuestras propias vidas y nuestras relaciones. Nos recordaron que el perdón no es un signo de debilidad, sino una fortaleza inmensa que permite sanar y avanzar. La evolución de sus personajes a lo largo de la serie también fue crucial para solidificar su impacto. No eran estáticos, crecían, aprendían y cambiaban, influenciados por sus experiencias y por la fuerza de su amor. Vimos cómo Can, inicialmente impulsivo y quizás algo egoísta, aprendía la importancia de la paciencia, la empatía y el sacrificio. Vimos cómo Demet, a pesar de su aparente fragilidad, demostraba una resiliencia y una determinación admirables, capaces de enfrentar los desafíos más duros con coraje y convicción. Esta progresión orgánica y realista de sus personalidades hizo que su amor pareciera aún más auténtico y merecido. Y pensemos en el poder del no dicho. Las pausas, los suspiros, las miradas que lo decían todo. Can y Demet dominaron el arte de la comunicación no verbal, transmitiendo una profundidad de sentimientos que a menudo superaba las palabras. Estas sutilezas añadieron capas de complejidad a su relación, permitiéndonos inferir las batallas internas, las esperanzas y los miedos que los impulsaban. Era una danza de gestos, de silencios significativos, que creaba una atmósfera de intimidad y complicidad que nos hacía sentir como espectadores privilegiados de un romance verdadero. Su historia también nos habló sobre la importancia de la comunicación abierta y honesta, incluso cuando es difícil. Vimos cómo los malentendidos y la falta de comunicación podían causar dolor, pero también cómo la valentía de hablar con el corazón podía ser el primer paso hacia la reconciliación. Esta lección es invaluable en cualquier relación, recordándonos que las conversaciones difíciles, aunque incómodas, son esenciales para el crecimiento y la fortaleza del vínculo. La influencia de Can y Demet se extiende más allá de las pantallas. Se convirtieron en un fenómeno cultural, un punto de referencia para lo que consideramos un amor ideal, pero al mismo tiempo alcanzable. Su historia nos dio permiso para creer en la posibilidad de un amor que desafía las convenciones, que perdura a pesar de las adversidades y que en última instancia, nos transforma para mejor. Nos recordaron que el amor no es algo que simplemente sucede, sino algo que se construye activamente, día tras día, con paciencia, dedicación y un compromiso inquebrantable. Y en este espacio Virtu, al que hemos creado juntos, quiero que sientan la libertad de compartir sus propias reflexiones y experiencias. ¿Hubo alguna escena que les impactó particularmente? ¿Alguna frase que se quedó grabada en su memoria? ¿Cómo ha influenciado su visión del amor esta historia?
Sus comentarios no solo enriquecen la conversación, sino que también nos ayudan a todos a conectar y a comprender la universalidad de las emociones que Khan y Demet lograron evocar. En resumen, el legado de Khan y Demet es multifacético. Nos brindaron entretenimiento, emoción, inspiración y sobre todo, una profunda reflexión sobre la naturaleza del amor. Nos mostraron que el amor eterno no es una fantasía inalcanzable, sino una posibilidad real para aquellos que están dispuestos a luchar por él, a perdonar, a crecer y a creer en la fuerza de su conexión. Han dejado una marca indeleble en nuestros corazones, y por eso, hoy, celebramos su historia y la magia que a través de sus personajes compartieron con el mundo. Su romance se ha convertido en un faro de esperanza en un mar de incertidumbre, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros, el amor tiene el poder de guiarnos hacia la luz. Así que, para ir concluyendo, hemos viajado de nuevo por esos momentos que nos hicieron suspirar, reír y llorar con Khan y Demet. Hemos recordado la magia de su conexión, la fuerza de su amor y la esperanza que nos transmitieron. Espero que hayan disfrutado tanto de este repaso como yo. Antes de que se vayan, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con todos sus amigos que también amaron a esta pareja, y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.